importante e interesante que debemos de aprender en el curso de comunicación integral, ¿sí? Muy bien, chicos, ustedes saben que nosotros tenemos diversos tipos de libros, ¿verdad? Tenemos una variedad enorme de libros de diferentes temas, de temas de nuestro interés, de temas que podamos nosotros, ¿qué cosa? Aprender, ¿verdad? Pero resulta que dentro de estos libros hay un texto muy importante que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. ¿Y sabes cuál es? Es el texto expositivo. ¿Y qué cosa será nuestro texto expositivo? Acompáñame a ver qué cosa trata nuestro texto expositivo. Acompáñame. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar nuestros textos expositivos. Recuerda que hay, ¿qué cosa? Tenemos en diversos libros textos expositivos que nos van a ayudar ¿a qué? A informarnos, nos van a ayudar a explicar algún tema determinado que nosotros queramos aprender, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Acuérdate algo muy importante dentro de nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Nuestro propósito, que es, vamos a analizar y vamos a leer textos expositivos, ¿correcto? Textos expositivos, ¿sí? ¿Alguna vez has visto texto expositivo? Ahora vamos a hablar y analizar algunos de ellos. El texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema, ¿sí? Sobre un tema en específico, sobre un tema de interés. Nuestro texto expositivo va a pretender, ¿qué cosa? Pretende informar al receptor, ¿ya? Pretende informar al receptor, pero ¿qué cosa va a informar? Va a informar temas de interés, temas de interés, temas de interés que nosotros queramos, ¿qué cosa? Averiguar, que queramos nosotros aprender y que queramos nosotros tener una explicación clara sobre el tema que vayamos a trabajar. Nuestro, nuestro texto expositivo trata de dar respuestas a preguntas tales como por ejemplo, el qué, por qué, cómo, ¿verdad? Presenta además una serie de ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos, ¿verdad? Dentro de estos textos no, vamos a tener infinidad de conceptos y argumentos que nos van a explicar acerca del tema de interés que vayamos a leer. Entonces nosotros encontramos estos textos expositivos en diferentes libros, en diferentes apuntes, en diferentes textos, en diferentes libros que podamos nosotros trabajar, ¿sí? Entonces decimos que nuestro texto expositivo, ¿sí? Nos va a ser un texto que nos va a informar. Es un texto informativo en el cual vamos a qué cosa? A responder preguntas como el qué, cómo, por qué. Son preguntas claves para nosotros, ¿qué cosa? Trabajar nuestros textos expositivos, ¿sí? Características del texto expositivo, ya, algo muy importante es que nos va a servir para informarnos, ¿verdad? Nuestro texto expositivo, una de sus características también importantes es que va a contener ejemplos en los cuales nos van a explicar de una manera más concreta, de una manera más concisa sobre el tema de interés que vayamos a leer, ¿verdad? También el texto expositivo, una de sus características también importantes es que va a dar explicaciones referente al tema que se va a trabajar. Entonces, estas tres características importantes que nos va
nos va a servir para informar, nos va a servir para dar explicaciones, ¿sí? Va a contener ejemplos en los cuales nosotros podamos, ¿qué cosa? Podamos trabajar y podamos saber mucho más sobre el tema de interés, ¿sí? Tenemos también tipos de textos expositivos, dos tipos, los tipos divulgativos o informativos. Estos tipos de texto, ¿no? Este es un tipo de texto que se dirige a un público amplio, ¿no? Que usa información poco específica y formal, ¿sí? Se encuentra en apuntes, se encuentra en libros de texto, se encuentra en enciclopedias, se encuentran en revistas informativas. Entonces, estos textos divulgativos no tienen necesidad de que el lector, ¿no? De que el receptor tenga un conocimiento previo sobre el tema, ¿no? Simplemente es que en este tipo de texto este tipo de texto este tipo de texto tú lo vas a encontrar, tú lo vas a encontrar de una manera más fácil, ¿verdad? Lo vas a encontrar y es mucho más accesible para el lector, ¿verdad? Porque es para todos, ¿sí? En cambio, existe otro tipo de texto expositivo, como es los textos especializados o argumentativos. Por ejemplo, en este caso, estos textos es un tipo de texto especializado porque va a ir dirigido a un público específico, ¿no? Para ello, ¿no? Para leer estos tipos de textos, se requiere de una se requiere de un conocimiento específico, determinado, ¿verdad? Se requiere de ello para poder leerlo, porque si nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar este tipo de textos, ¿no? En informes, en leyes, en artículos de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, tengo el ejemplo de un cuento, ya, un texto acerca de un cuento y un texto acerca de la medicina humana, ¿no? Obviamente el cuento va a estar dentro de los divulgativos o informativos, ¿verdad? El cuento o de repente un libro acerca de los pingüinos, ¿no? Entonces va a estar dentro de qué? De ese tipo de texto positivo que es divulgativo, que te va a informar, ¿no? Que es accesible para cualquier público, ¿no? En cambio, nuestro texto, nuestro libro acerca de la medicina humana, ¿no? Es un texto más complejo, ¿verdad? Es un texto especializado, un texto argumentativo, en donde, ¿qué sucede? Que va especialmente a un público general, en este caso a los médicos, ¿verdad? A las personas que se dedican a la medicina, ¿verdad? Entonces, esas personas tienen ya un conocimiento previo sobre este tipo de texto, ¿me entiende? Entonces, entonces es diferente a los tipos de textos dispositivos divulgativos que los especializados. Acuérdate, siempre los textos divulgativos o informativos son los más los más accesibles para poder leerlos. En cambio, los especializados sí requieren de un conocimiento previo, son más complejos, ¿sí? Son más complejos de comprender, ¿verdad? Es por ello que son especializados y argumentativos, ¿no? Como yo lo venía mencionando, estos tipos de textos especializados los vas a encontrar en informes, en leyes, en artículos de investigación, ¿sí? Es importante tener en cuenta ello, ¿sí? Dentro de nuestros textos expositivos, ya vamos a encontrar una estructura importante. ¿Cuáles son? La introducción, el desarrollo y las conclusiones. En la introducción vamos a encontrar
¿qué cosa? Es donde se va a dar a conocer el tema del texto, ¿sí? Se conoce el tema del texto que vamos a trabajar. Entonces, te permite poder tener te permite tener, te permite tener un- te permite conocer el tema sobre el texto que vas a trabajar. Luego, en el desarrollo, se va a qué cosa? Se va a profundizar el tema. Ahí es donde las ideas están más claras, más ordenadas, te van a proporcionar datos, te van a proporcionar ejemplos en los que tú vas a poder guiarte para poder entender más sobre el tema, ¿no? Hay diferentes puntos de vista sobre el tema, ¿no? Obviamente. Y finalmente, a las conclusiones, que es un breve resumen de lo que has leído, ¿no? De lo expuesto. Aquí se va a sintetizar lo más importante del tema tratado, ¿no? Es importante ello. Entonces, te va a permitir tener, tener en claro esto. Entonces, tu texto expositivo tiene esta estructura importante: la introducción, el desarrollo y las conclusiones, que debes tener siempre en cuenta para poder trabajar tu texto expositivo dentro de cualquier libro que vayamos a tener. Por ejemplo, tenemos este texto expositivo que habla acerca de la migración de los animales, ¿sí? Obviamente, todo texto expositivo tiene un título, ¿verdad? Tiene un título. ¿Qué cosa tiene? Tiene la introducción, que es parte de la estructura del texto expositivo, ¿no? Donde se da a conocer el tema. El desarrollo, que va a contener, ¿qué cosa va a contener? Las ideas claras, va a contener tus ejemplos acerca del tema que vas a que se está desarrollando, ¿no? Te va a dar ejemplos. Y finalmente está la conclusión, que te va a resumir todo acerca del texto, ¿no? Todo de manera más concreta, más concisa acerca del texto, ¿verdad? Claro que sí. Obviamente nuestro texto expositivo tiene una organización textual, ¿no? Primero obviamente está el título, perdón. Primero está el título, luego va a estar la introducción, que puede ser un párrafo. Luego va a estar el desarrollo, que puede ser de 2 a más párrafos. Y finalmente la conclusión, que vas a tener sobre, sobre el tema, ¿no? Que siempre es un párrafo. ¿Sí? Esta es la organización textual de tu texto expositivo. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, tenemos acá este texto acerca de las aves perico catarina. Dice: este tipo de pericos miden 25 centímetros aproximadamente. Son de un lindo color verde, comen hojas de árboles y con su pico pueden abrir frutos de cáscara dura, como las nueces. Y acá nos hacen preguntas, ¿no? ¿Conocías a los pericos catarina? ¿Te gustaría aprender más sobre esta especie de ave? Claro que sí, ¿verdad? Nosotros, si tenemos la posibilidad de tener el, algún libro acerca de este tipo de este tipo de aves, ¿no? Podemos encontrar este texto expositivo donde nos va a ayudar a poder encontrar y saber más sobre estas aves, ¿verdad? Mira, por ejemplo, acá en mi, en mi texto expositivo acerca de la migración de los animales, mira, ha empezado con una pregunta el texto expositivo. Dice: ¿qué es la migración de los animales? ¿No? En la introducción está: muchos animales migran, es decir, se desplazan de un hábitat a otro en determinadas épocas del año. Luego está, ¿qué cosa? El desarrollo, ¿no? Donde va a estar el ejemplo, donde van a estar las ideas claras, concisas acerca del tema, ¿verdad? Durante
durante una migración los animales se desplazan a menudo por muchos días. Los animales más pequeños, como los del plancton, los anfibios y las langostas aprovechan las corrientes de agua, mientras que las aves aprovechan los vientos y las corrientes de aire, ¿sí? Los animales migratorios usualmente utilizan las mismas rutas año tras año. Los animales terrestres cruzan montañas, ríos y extensos territorios. Pájaros, y murciélagos e insectos vuelan a lo largo de grandes distancias, algunas veces cruzando continentes enteros u océanos. Los animales nadadores pueden migrar distancias que abarcan medio mundo, imagínate, ¿no? Acá ya está hablando ya más específicamente acerca de la migración de estos animales. ¿Y qué más sucede? De que en la conclusión ya está finalmente eh, la, el resumen de todo el tema, ¿verdad? Dice, la migración cumple distintos propósitos. Hay especies que lo hacen para evitar los inviernos o veranos en extremo rigurosos. Otros animales migran buscando un lugar apropiado para su reproducción o huyendo de sus depredadores. Otras especies lo hacen para buscar alimento, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, nosotros tenemos a estos textos expositivos que nos van a ayudar a informar, nos dan ideas claras, nos dan también, ¿qué cosa? Da respuesta incluso a alguna pregunta, ¿no? Como por ejemplo el texto que acabamos de observar. Por ejemplo, ¿no? Tiene la definición sobre la migración, desplazamiento de algunos animales. Hay algunos ejemplos donde se mencionan algunas especies y los medios que los utilizan para migrar. También está la explicación donde se brinda información sobre las distancias que recorren algunos animales durante la migración. Y finalmente está la comparación donde sirve para hablar de los diferentes propósitos que tiene la migración. ¿Verdad? Es muy sumamente importante. Entonces, nosotros en conclusión sobre nuestro tema del día de hoy, del texto expositivo, la función principal, primordial de nuestro texto expositivo es la de transmitir información, pero no se va a limitar simplemente a proporcionar datos, sino que además te va a agregar a explicaciones, te va a describir con ejemplos, analogías, ¿no? Este tipo de texto nos sirve para muchas cosas y es muy importante en todo ámbito, para la divulgación y enseñanza de distintas cosas, ¿verdad? Claro que sí. Recuerden, chicos, que para poder nosotros elaborar nuestros textos expositivos, siempre tiene que ver qué cosa, nuestro título, siempre. Luego de tener nuestro título ya concreto acerca del tema que vayamos a trabajar, la introducción debe generar interés, ¿sí? Debe tener una idea general, debe tener la presentación del tema, definición real, una breve ejemplificación o una oración anticipatoria de repente, ¿no? Y obviamente en el desarrollo es donde se presentan las ideas más claras, ¿no? Referente al tema, donde también te van a tratar con ejemplos, con datos importantes sobre el tema que vas a trabajar. Y en la conclusión, obviamente va a ser el resumen, la síntesis de todo el tema trabajado, ¿no? Del texto expositivo, ¿no? Tenemos un esquema general para redactar un texto expositivo, en donde tenemos obviamente el título. ¿Puede ir un subtítulo? Claro que sí. Obviamente la introducción, el cuerpo, que vendría a ser el desarrollo, la conclusión, ¿no? Donde está ya el resumen de todo el tema en sí, y elementos gráficos que tú le puedes colocar para poder trabajar tus, ¿qué cosa? Tus, para poder trabajar tu texto expositivo, ¿ok? Muy bien, chicos. Ahora te va a tocar a ti trabajar estos textos expositivos, ¿sí? Recuerda que dentro de este texto expositivo, ¿no? Tenemos que tener cosas muy claras. El título, el subtítulo, el desarrollo, las conclusiones que te van a ayudar a ti a poder desarrollar un buen, ¿qué cosa? Un buen
tema, un buen texto expositivo. ¿Sí? Ahora tú vas a elegir uno de estos animales que tenemos acá para poder realizar nuestro texto expositivo. Y de acuerdo a estas preguntas que tenemos acá, vamos a desarrollar nuestro texto expositivo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Excelente. Chicos, ¿verdad? Qué interesante este tema, ¿verdad? Y que también nosotros, ¿qué cosa? Hemos trabajado el día de hoy. Toma tu like por haberme prestado atención el día de hoy y no te olvides que en este tiempo que estamos aprendiendo en casa, no te olvides tomar todas las medidas necesarias para poder protegernos. Lavarnos las manos constantemente, utilizar alcohol en gel, utilizar la mascarilla, el protector facial y sobre todo importante, ¿qué cosa? Alimentarte bien, consumir bastante agua y asearse, que es importante. No te olvides darle like a este video y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!